Sí, el audio por aquí y el audio por acá. Ahora sí, mis hermanos queridos, bienvenidos. Hoy vamos a ver Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 8, versículo del 26 al 40. Así que rápidamente, no sé si de pronto nuestro hermano Vanessa, ¿qué le parece si nos das la lectura del día de hoy? Hechos 8 del 26 al 40. Y a los hermanos que Buenas están viendo, noches. se los pongo en pantalla. Vamos a leer la palabra. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a la palabra. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén, amén, mis Amén. hermanos queridos. Amén. Amén, amén, mis hermanos queridos. Bueno, por Amén. favor tomen nota, tengan a la mano su cuadernito de apuntes. Cualquier pregunta al final con gusto. Así que mis hermanos, voy a poner en pantalla la... Permítame un segundo. Ok, ahí estamos. Vamos a empezar. Hechos capítulo 8, versículo del 26 al 40. Empezamos por el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Desde Samaria al norte de Jerusalén, un ángel del Señor dirige a Felipe al sureste hacia la costa, a un territorio que una vez estuvo asociado con los filisteos, antiguos enemigos de Israel. Para los que quieren leer más acerca de estos enemigos de Israel, vemos Job capítulo 13, versículo del 1 al 5, Jueces 16 y Primera de Samuel capítulo 6, versículo del 17 al 18. Recordamos adicionalmente que hay una diferencia cuando menciona un ángel de Jehová, que decir el ángel de Jehová. En este caso está usando un identificativo, un ángel, o sea, es cualquier ángel, pero en este caso es del Señor Jesucristo. Ok, seguimos.
Ponte en marcha, levántate y ve hacia el sur. Pongamos en silencio los micrófonos, por favor. Ponte en marcha, levántate y ve hacia el sur. Cuando menciona este texto, el versículo, ambos verbos están en imperativo. Esto es una referencia a uno de los dos caminos hacia Egipto. El mensaje fue probablemente audible debido a su especificidad. Notar que fue un encuentro de evangelización preparado por Dios, así como fue el del hermano Pablo. Ustedes recuerdan cuando el hermano Pablo iba camino a Damasco y cayó en tierra y sucedió pues su encuentro con el Señor Jesucristo, ¿no? Lucas da muchos detalles y eso es una evidencia de que obtuvo de primera mano todo este suceso, qué fue lo que pasó exactamente. Además, la inspiración vale para toda la Biblia, sin importar quiénes están involucrados. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Cuando menciona el versículo un alto funcionario, o sea, un oficial de la corte, el término oficial es literalmente la palabra eunuco. Sin embargo, no se sabe si era un eunuco físico o simplemente un funcionario de la corte, es decir, sinónimos, ya que los eunucos no podían participar en los ritos judaicos por su raza y castración. Para que analicemos el punto, en el Antiguo Testamento, Potifar se llama un eunuco. Sin embargo, está casado. Esto lo vemos en Génesis capítulo 39, versículo 1. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, se prohíbe a un eunuco de formar parte de la comunidad judía. Pero en Isaías capítulo 56, del 3 al 5, esta prohibición se elimina. Esto muestra claramente la llegada de la nueva era del Espíritu Santo. Este hombre era temeroso de Dios o un prosélito, y la frase explicativa implica que era un alto funcionario del gobierno. ¿Ok? Permítame. Candace, reina de los etíopes. La razón por la que se menciona a la reina es porque en Etiopía el rey era considerado una divinidad, por lo que estaba fuera de su condición meterse en asuntos administrativos o políticos. Versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Un caro rollo de cuero del profeta Isaías y medía más de 9 metros de largo, como por ejemplo, uno de los rollos encontrados en el Mar Muerto medía eso. Bajo la dirección del Espíritu Santo abrió el pasaje mesiánico de Isaías 53, versículos 7 y 8, y lo estaba leyendo. Versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. No tomen nota de esto. Esta expresión está en imperativo aoristo pasivo. Esto es que fue una orden dada con anterioridad por otra persona. El Espíritu Santo daba una orientación específica a Felipe. Versículo 30. Acudiendo Felipe, se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, cuando menciona el texto, los antiguos acostumbraban a leer en voz alta, aún estando solos. De allí que Jesús le decía a sus oyentes, no sean como los fariseos y gentiles que les gusta orar en público. Cuando menciona el texto, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Esta es una pregunta extraordinaria, pues es posible leer las escrituras y no comprender claramente su significado, como ha sucedido a lo largo de todos los tiempos. El Espíritu llevó a Felipe a su cita, ¿para qué? Primero, para enseñar que el verdadero Mesías había llegado. Segundo, dar un testimonio poderoso a un grupo de personas. Solo pongámonos a pensar en lo siguiente, mis hermanos. Que justo
el etíope estaba leyendo el mejor texto que Felipe podía haber seleccionado. No existen las coincidencias ni las casualidades. Dios lo hace todo posible para los que estuvieron escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Pero, ¿entiendes lo que lees? Nuevamente, esto es importantísimo. Una religión, la cual no se basa en el estudio de la palabra de Dios de manera consistente, consciente, bíblica, sincera, tarde o temprano se terminará. Una religión que está basada en puras emociones, no es más que eso, puro emocionalismo. Será algo pasajero y fugaz. La Biblia contiene la palabra de Dios, infalible e inerrante. Es la inspiración misma de Dios. Teonustos es la palabra en el original griego para el que quiera anotarlo. Inspirado, inspiración. Esto les crea un contraste con las denominaciones que rebajan la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ya sea del Padre o del Espíritu Santo. Todas estas denominaciones que rebajan la deidad al punto de decir, bueno, este fue creado. Jesucristo fue creado. El Padre no es que existió desde siempre, sino que también tuvo que haber tenido otro Padre. Bueno, y todas esas cosas que ustedes ya han escuchado anteriormente, que se ha explicado al detalle. Esto le crea un contraste a todas las denominaciones que rebajan la deidad de la Trinidad. Les crea un contraste con las denominaciones que promueven el emocionalismo. Les crea un contraste a las denominaciones que tuercen las escrituras cuando mencionan que la mucha letra mata. El etíope estaba leyendo el texto donde menciona que el cordero fue inmolado, el sacrificio voluntario por los culpables. Esta misma combinación de providencia y Espíritu Santo se da todo el tiempo en las conversiones, cuando una persona viene de muerte a vida. Regresamos al versículo 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Cuando menciona el texto no tengas miedo, la cita es un pasaje mesiánico de la Septuaginta en Isaías capítulo 53, versículos 7 y 9. Anótenlo, por favor, porque es un texto maravilloso. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Felipe va directo hacia donde estaba leyendo y le explica todo el pasaje a la luz de la vida, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se ha cumplido la profecía del Antiguo Testamento y el perdón en Cristo Jesús es para todos los que en Él creen. Ahora, atento con lo siguiente. Recordamos que el creer, ojo con esto, es una consecuencia del nuevo nacimiento en la persona, seguido del fruto del Espíritu Santo. Porque si no hay fruto del Espíritu Santo, recordamos que los demonios también creen en Jesús, pero no pueden tener los demonios el fruto del Espíritu Santo. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Y nosotros recordamos que a lo largo de las escrituras todos los profetas hablaban de quién. Hablaban del Mesías. Ningún profeta hablaba de sí mismo. Contraste con la situación actual a este tiempo, con los autoproclamados profetas, apóstoles, obispo, querubín bueno, en fin. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro.
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Esto demuestra la centralidad del pasaje del Antiguo Testamento en lo concerniente al siervo sufriente y proclamación del evangelio. Jesús mismo enseñó a la iglesia primitiva que estas antiguas profecías se habían cumplido en él. El tema es que muchos estaban cegados, muchos tenían todavía su corazón entenebrecido. Muchos no, y es verdad, hay gente que puede leer 4, 5, 7 veces las escrituras a lo largo del año. Hay inclusive ayudas, hay aplicaciones que le permiten leer las escrituras durante un año. Vamos a leer esto. Mis hermanos queridos, ustedes pueden leer todas las cantidad de veces las Sagradas Escrituras si ustedes quieren. En la mañana, en la tarde, en la noche. Pero si usted es una persona que no ha nacido de nuevo, simplemente va a leer las escrituras como que si estuvieran leyendo el periódico de ayer. Y las escrituras, estamos hablando de que son las buenas nuevas. ¿Cómo la gente va a entender las buenas nuevas? Primero tienen que entender las malas noticias. Pues el hombre, el ser humano por naturaleza, es caído, depravado, chueco, pecaminoso, todo lo tuerce, todo, es una fábrica de hacer ídolos. Cuando nuestros primeros padres pecaron, Adán y Eva, ellos escucharon la voz de Dios. Le dijeron, mira, tú puedes comer de todo el fruto del huerto, pero de este árbol, de este fruto, no comas. Porque ciertamente morirás. Y efectivamente se murió algo en el ser humano, se contaminó la raza humana, se contaminó la creación y nacemos ahora con la parte espiritual muerta. De hecho, las escrituras menciona Efesios capítulo 1, capítulo 2, menciona que nosotros nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Y solamente por la obra maravillosa, por la misericordia de Dios, para los que son escogidos desde antes de la fundación del mundo, solamente por esa operación que realiza el Espíritu Santo es que nosotros venimos de muerte a vida. Y es ahí donde comenzamos a entender las escrituras. Pero ¿cómo vamos a entender si no hay quien nos predique? ¿Cómo vamos a hacer que una persona que está en el otro extremo del mundo vaya a entender las escrituras si ni siquiera realizamos este tipo de conexiones? Toda la tecnología que tenemos, todo lo que tenemos al alcance, debemos utilizarlo para la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que ese mensaje le llegue a todos los rincones del planeta. Y solamente el Espíritu Santo es quien va a hacer esta operación de traernos de muerte a vida y amalgamarnos o fusionarnos con o al cuerpo de Cristo. Así que basado en eso y entendiendo eso, Romanos 3, capítulo del 10 al 18, menciona claramente la condición del ser humano. Nosotros no vamos a entender las escrituras si nosotros no hemos pasado de muerte a vida. No es que nosotros vamos a leer para recién entender y ahí nacer. No hay no hay una pócima, no hay el paso a paso. He escuchado por ahí unos libros que son una aberración y lo digo con respeto. Quizás suene un poco fuerte la palabra aberración, pero en sí es algo que es incorrecto. ¿Cómo nacer de nuevo? Por ahí lo vi. Justamente en la mañana me reservo el nombre del autor. ¿Cómo nacer de nuevo? Un libro que han sacado allá en Argentina. Y me quedo así. Espérate, pero Juan capítulo 3 versículo 8 dice claramente que el viento sopla de donde quiere y va donde quiere y donde va, y así es todo aquel que nace nuevo. Uno no sabe. Yo no puedo invocar en oración a que venga el Espíritu Santo para que venga a sanar a una persona en este momento, porque hoy es jueves de sanaciones y milagros. Yo no puedo hacer eso porque sabemos bien que Dios es soberano y Él hace lo que Él tiene que hacer. Y no hay absolutamente nada que nosotros hagamos, que ayunamos, que voy a portarme bien, voy a ser buena persona, voy a ayunar y voy a ayunar. Hay personas que una persona ya murió, que dijo que había ayunado 41 días. O sea, le ganó al Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo ayunó 40 días. Pero esta persona de un movimiento carismático había mencionado que había ayunado 41 días. O sea, de entrada miente y toma el nombre de Dios en vano. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para torcer la mano de Dios. Si yo tengo un familiar que está pasando por una necesidad, está sufriendo una enfermedad que ya lo lleva, el próximo paso es la muerte, lo único que podemos hacer nosotros es orar por estas personas. Como menciona el libro de Santiago, está uno de nosotros enfermos, llame al anciano, oren por él y que siga el procedimiento. El tema es que lo toman literalmente, en el texto en Santiago, de que únjalo con aceite y rápido van a volar para buscar aceite de cocina y ponerle en la frente y estar ayunando y 3 días y 3 noches, vamos, 5 días y dejen de comer, ¡pum! La persona se murió. ¿Quién es el soberano? El que estuvo haciendo ese ritual de chamán, o el soberano es el creador. Nosotros, si vamos nosotros a ayunar para torcer la mano de Dios, vamos a pasar hambre. Tan sencillo como eso. Dios es soberano, nosotros nos sometemos a Él. Seguimos, mis hermanos queridos. Versículo 35. Entonces Felipe, permítame un segundo, el pastor Ismael Cortés va a entrar. Ahora sí. Ante todo, gracias por mantener los micrófonos en silencio. Seguimos, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Todo el evangelio, todas las sagradas escrituras, todo el canon de lo que los 66 libros que conforman el canon hablan no del profeta, no hablan de el arcángel Gabriel, no está hablando de la gloria del arcángel Gabriel, no está hablando de el otro ángel, no está hablando de la gloria de nadie más que solamente de Cristo Jesús el Señor. La Biblia es cristocéntrica, no es antropocéntrica, no gira en torno a la gloria del hombre, no gira en torno a que voy a tomar 4 textos y torcerlo. Primer texto torcido, Hechos 1:8, y recibiréis poder. Ve, ya está. Otro texto torcido, Marcos 16:17, que si agarro la serpiente, que la culebra. Y curiosamente, cuando le pregunto a estas personas que dicen tener este tipo de poder, le digo que resuciten a un familiar mío que murió hace 15 años, se quedan callados. Joel 2:28, y soñarán sueños en los postreros, y todo lo es que esa es la naturaleza del ser humano, mis hermanos. ¿Cuál es la visión que está hablando Joel 2:28 cuando antes de nacer de nuevo, antes de ser cristiano, antes de deleitarnos en la palabra de nuestro Señor? La visión del ser humano era que prosperidad, diezma para que reciba, dale más dinero para que reciba, sigue diezmando y sigue recibiendo. Y ya es fin de semana y voy a diezmar. ¿Para qué? Para que Dios me bendiga. O sea, ni siquiera nadie busca al Señor porque realmente quiere arrepentirse de toda la perversidad de su corazón o porque quiere caminar en santidad. Todo es como que el Dios o el de la lámpara mágica y para que le resuelva todos los problemas. No, mis hermanos, así no es. Entonces, Felipe abre su boca y comienza a predicarle al eunuco de una manera que solamente el Espíritu Santo puso en él ese querer como el hacer, así como menciona Filipenses 2:13. La centralidad de las Escrituras, solamente Cristo Jesús, no es la gloria del hombre. Cristo no comparte su gloria con nadie. Mateo 28:18, todo el poder y toda autoridad me ha sido dada en la tierra como en el cielo, dijo Cristo Jesús, Señor nuestro, no nosotros. Yo no voy a basar el evangelio en 4 textos torcidos a un estilo carismático. Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? El mensaje de Felipe incluía el bautismo de Mateo capítulo 3.
Versículo 28, 19. Hechos 2, 38. Noten que Felipe no necesitó la aprobación apostólica en Jerusalén para bautizar a un convertido. El bautismo no es una cuestión denominacional, sino un asunto del reino. Por eso debemos tener mucho cuidado con las tradiciones denominacionales que han ensuciado el significado del bautismo. Han tergiversado los procedimientos, haciéndolo moderno. En algunos casos, te voy a bautizar en la bañera. Por favor, también seamos serios. Ahora, al eunuco le preocupaba ser aceptado de ninguna manera. Ni por cuestiones raciales, ni por cuestiones físicas, ni por elementos de carácter económico. Muchos buscan, es que me tengo que bautizar para ser alguien en la iglesia porque es que no me permiten hacer esto, ni ir al otro, ni hacerlo de acá, ni lo de acá. El bautismo, cuando una persona viene de muerte a vida, está escuchando las escrituras, está aprendiendo todos estos tesoros que están en las sagradas escrituras, en los 66 libros, y va entendiendo, y el Espíritu Santo le va dando todo ese discernimiento, y va entendiendo cada texto dentro de su contexto, y comienza a usar todas las reglas de la hermenéutica, y hace una buena exégesis, y cruza este texto del libro de Santiago. No se contradice con Efesios capítulo 2 versículo 10. Muéstrame tus obras y yo te diré. ¿Recuerdan el texto de Santiago? Que la fe sin obras es muerta. Eso por un lado. Y lo tuercen. Pero porque lo ponen como que se contradijo ahí Pablo. No, Pablo no se ha contradicho. No se ha contradecido, perdón. En Efesios capítulo 2 versículo 10. Las obras que el ser humano hace son la consecuencia de que ha creído en Cristo Jesús. Nadie va a creer porque hoy soy un criminal y bueno, sabes que ya va a empezar el año. Hoy es 31 de diciembre y mañana 1 de enero, pues voy a portarme bien para ver cómo me va. Para ver cómo me va a bendecir. Y de paso voy a ofrendar porque Dios ama al dador alegre. Y se dan cuenta cómo comienzan a torcer las escrituras. La consecuencia de que una persona realmente ha creído en Cristo Jesús. Ahí viene el bautizo. Como había mencionado, nosotros tenemos que callar cuando las escrituras callan. No podemos nosotros estar divagando, tergiversando, imaginando. Pero yo estoy segurísimo que el ladrón en la cruz, pues porque las escrituras lo mencionan. El ladrón en la cruz no tuvo la oportunidad de bautizarse. Con eso se cae al piso esa doctrina torcida de que el bautismo te va a salvar. El bautismo, hermanos míos, el bautismo es la consecuencia de que has creído. Por eso la escritura dice, al que creyere y fuere bautizado. Pero hay denominaciones carismáticas que lo toman literal. Es que tienes que bautizarte y confiesa con tu labio. Señor Jesús, yo te confieso como Señor Salvador. Mis hermanos, pueden remojar 5 veces a una persona en el agua, pero si no es un cristiano, simplemente lo han remojado en agua. Es más que eso, es una simple persona religiosa. Y estas personas religiosas pues obviamente van a desfigurar la imagen de un Dios, el cual, acorde con el libro de Isaías, es santo 3 veces. Santo, 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 amigos unicitarios. Al eunuco le nació el interés de entender las escrituras. Recordamos que solo Dios pone el querer como el hacer, como lo había mencionado, Filipenses 2:13. Y noten que ese interés por bautizarse, mira, aquí está, aquí hay agua. ¿Qué impide que me bautices? Aquí hay agua. Aprovecharon lo que... Es que no hay coincidencia, mis hermanos. No hay coincidencias. Felipe ya le había explicado le había leído las escrituras, le había leído el cordero inmolado, le había mencionado todo. Yo les recomiendo que lean el capítulo 53 de Isaías, lindísimo. Noten que ese interés del eunuco le vino después
después de haber escuchado las Escrituras. No le vino antes. El tema del bautizo es la consecuencia de haber creído en Cristo Jesús. No es un ritual al estilo chamán. No es un ritual de, como mencionaba este hermano que me escribió hoy día, me pasó una imagen de ese libro, Cómo nacer de nuevo, paso a paso. Caramba, ahí en Argentina, imagínense, paso a paso, cómo nacer de nuevo. Eso no es imagínense, el viento sopla, bueno, ya lo habíamos mencionado. Versículo 37. Felipe dijo, si cree, ojo con esto, es que este texto es lindísimo, mis hermanos. Permítame que lo ponga incluso en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión. Ahí está. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Ahí estaba el agua, ahí estaban ellos, todo coincidió porque el Señor es quien pone o apareja los tiempos, Él es quien pone las obras porque Él ya las preparó de antemano. Él las preparó de antemano. Eso no fue que fue una casualidad. Mira que ahí coincidencialmente, mira, se encontraron ahí y justo había agua. No. No existe coincidencia para las cosas del Señor. Le mando un saludo a la Paola Castro y a Marcela Herrera. Un abrazo a la distancia, Marcelita Herrera. Y a Yesid Navarro. También para Marisol Mora, aquí en New Jersey. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo. Y miren lo que dice. Atentos. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No dice que Jesucristo es el mismo Padre, es el mismo Espíritu Santo. No dice que Jesucristo de ahora es el que estaba en el Antiguo Testamento, pero como nombre de Jehová. No dice eso, dice claramente, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Coexistente con el Padre, cosustancial. Cuando digo coexistente es que ya existían desde la eternidad. Y cuando digo cosustancial es porque son de la misma esencia. El versículo que narra la confesión del eunuco no se incluye en el papiro del antiguo manuscrito griego, P45, o el papiro de Chester Beatty, página 74, o el papiro Bodmer, o los antiguos manuscritos griegos unciales. Tampoco aparece en ninguna de las antiguas traducciones de la Vulgata, Vulgata latina, la versión siria, copta o etíope. Este verso no es original de Hechos y como ejemplo es que la expresión Jesucristo no es de Lucas, es espurio. Después hablamos de ese texto, de ese tema. Pero lo más probable es que fuese la nota marginal explicativa de algún copista que pasó de manuscrito a manuscrito. ¿Ok? Versículo 38. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pregunto, ¿eso fue un milagro o no fue un milagro? Hermana María Antonieta, allá en República Dominicana, bienvenida. ¿Qué opina? Un milagro. Eso es un auténtico milagro. Eso es un auténtico milagro. Pero ahí sucedió otro milagro más. Antes de ese milagro. El primer milagro que sucedió ahí fue que el eunuco vino de muerte a vida. Eso es un verdadero milagro. Un milagro no es ese show barato que le hacen crecer la mano
y le dicen, mírame, yo también hablo en lenguas angélicas. Eso no es milagro. La gloria es del Señor. Primero, viene de muerte a vida. Y segundo, mire lo que dice las Escrituras. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Esto es un acontecimiento milagroso como el de Elías. En Primera de Reyes capítulo 18 versículo 12. Ezequiel capítulo 3 versículo 14. El Espíritu estuvo íntimamente involucrado en esta conversión. Miremos también que no hubo un seguimiento extenso. No hubo, ni tampoco una catequesis. Pero el convertido tenía los rollos del libro de Isaías y en él permanecía el Espíritu Santo. Que le estaba haciendo entender, que lo hizo entender. Le hizo entender las Escrituras. Y como resultado, bajó a las aguas bautismales. Pero siguió alegre su camino. Es decir, que siguió su camino con regocijo, dando las buenas nuevas siempre con alegría. Recuérdese que las buenas nuevas siempre van acompañados del regocijo. Hechos capítulo 8, versículo 8. Ireneo de Lyon narra sobre la tradición del eunuco, que llegó a ser misionero evangélico para su propio pueblo. El Espíritu mismo le debió haber dado ese seguimiento o ese, como diríamos, el discipulado. El mismo Espíritu Santo, que es el que actualmente, siempre ha estado trabajando el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, ustedes recuerden que bajaba sobre la persona, ejecutaba la acción que tenía que ejecutar y regresaba. En el Nuevo Testamento, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hablo de los cristianos. Templo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en la vida del cristiano, ¿qué puede hacer que salga el Espíritu Santo del cristiano? ¿Una vacuna? No, mis hermanos. Ya hemos tocado el tema ese paranoico de la supuesta marca de la bestia. Sabemos que el cristiano está sellado con el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo. Efesios 4, versículo 30. ¿Y qué es más poderoso que el Espíritu Santo, el cual es Dios? ¿Una vacuna creada por el ser humano? No, ¿verdad? Bueno. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cuando las Escrituras dice que Felipe, permítame que le pongo Cuando las Escrituras menciona que Felipe siguió, esto es un indicativo imperfecto medio, pues su ministerio evangelístico siguió entre el pueblo filisteo de Ashdod en su camino a casa en Cesarea, por la ruta del mar. Es evidente que Felipe entendía la inspiración universal al evangelizar a los samaritanos y los etíopes. Y este evangelio, atentos con esto, incluía aún a los filisteos. Por eso quiero hacer la pregunta, y esta pregunta es importante. Dentro del pueblo, por ejemplo, vamos a ver, dentro del pueblo musulmán, por ejemplo, ¿habrá escogidos para salvación que nacerán de nuevo más adelante y dejarán de ser musulmanes para ser cristianos? Hago esa pregunta, mi hermano Ismael Cortés. Bienvenido. Amén, hermano. La pregunta es que si habrán escogidos que están dentro, para salvación, que están dentro de esta denominación de los musulmanes, los que abrazan el Corán, los musulmanes. Sí, los escogidos están en todo lugar, y el Señor los va a llamar de ahí. Acordémonos que en Hechos 16:48 dice que a todos los
que fueron ordenados para vida eterna creyeron. O sea que todavía están por ahí, solamente que hace falta que llegue el evangelio a ellos y en el momento determinado, cuando el Espíritu Santo los despierte, los resucite de esa muerte espiritual, los regenere a sus escogidos, ellos creerán y serán salvos. Excelente, gloria a Dios. Así mismo. Y recordamos que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas estuvimos también militando en una secta. Por ejemplo, yo estaba en una secta que idolatraban el sábado. Idolatraban a una supuesta profeta, sabiendo que Lucas 16:16 menciona que la ley y los profetas eran hasta Juan. Todos los que se autoproclamen profetas después de Juan, habló Juan el Bautista, secta segura. Y todos veníamos, la mayoría venimos de una secta. Y más sin embargo, el Señor en su misericordia, día a día ha venido agregando a los que van a ser salvos. Así que mis hermanos, la misma pregunta puede ir, por ejemplo, para los judíos ortodoxos. Los que niegan a Jesús. Existirá un porcentaje mínimo dentro de su población escogidos para salvación. ¿Qué piensa usted de mi hermana Omaira? Dios me la bendiga, mi hermana Omaira. ¿Cómo ha pasado? Amén, amén. Dios te bendiga, David, y a los hermanos. ¿Podrías repetir la pregunta de nuevo, David, por favor? Si dentro de los judíos ortodoxos, los que usan el sombrerito, los rulitos aquí, sí, o el kipá, los que niegan a Jesús, hay que decir lo que es, los que niegan a Jesús como el Señor y Dios, existirá al menos un pequeño porcentaje dentro de ellos que más adelante nacerán de nuevo. Yo considero que sí, porque quien hace la obra es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y si están escogidos, puede ser de donde sea. Yo soy parte de ese proceso. Como tú dijiste, todos venimos de una secta en alguna u otra forma, creyendo que estábamos aún en el cristianismo. Había unas cosas erróneas que tuvimos que aprender más adelante, pero sí, la respuesta es sí a tu pregunta. Gloria a Dios. Sí, porque es el Espíritu Santo quien hace la obra. Amén. Y nosotros recordamos Gálatas capítulo 3, versículo 28. Y lo leo. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ese es todo lo que hemos hablado. Ese es el contexto de ese texto de Gálatas 3:28. No está hablando de que, oye, no me excluyas cuando practico una herejía antibíblica, cuando actúo en desobediencia, porque ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Cuidado. Cuidado. Cuando menciona las escrituras, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Está hablando de los escogidos para salvación, los que le va a llegar el evangelio, los que en algún momento alguien por ahí oró por nosotros, nos predicó la palabra y nosotros creímos porque el Señor nos empezó. Vea, no es que nosotros, bueno, yo con mi libre albedrío voy a ver si le doy una manito amiga a Dios para más rápido salvarme. No, Dios va a agarrar a una persona que está en el fondo del mar, hecho cadáver, y lo trae de muerte a vida. Porque la gloria no es del hombre. No es del hombre. De igual manera el etíope. El etíope venía leyendo. Y él como que haciendo su esfuerzo para entender. Pero Dios permitió en su soberanía que en ese momento apareciera Felipe. Para que en el momento que Dios consideró, ahí comenzó a abrirse el entendimiento. Y le estaba leyendo las escrituras. Y le comienza a leer Isaías 53. Mire, mis hermanos, nosotros tenemos que callar cuando la Biblia calla. Voy a imaginarme que el etíope tuvo que haber sentido así que,
qué maravilla este texto. ¿Cómo yo pude haber leído miles de veces? Que es lo que nos pasa o nos pasó a nosotros. Miles de veces leyendo un texto y nunca lo entendíamos. Es más, hasta lo tergiversábamos. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes pedía fuego? ¿Cuántos pedían fuego? Basado en el texto mal entendido, vamos a llamarlo así, mal entendido, de que cuando Juan el Bautista dijo: yo a la verdad bautizo con agua, pero el que viene tras de mí, el cual yo no soy digno de atar su calzado, ese viene a bautizar en Espíritu Santo. Hago un paréntesis ahí. Para los cristianos, o sea, para los que van a ser cristianos. Y con fuego. Y ahí viene la segunda parte. Y con fuego. O sea, no pueden haber dos sí o no pueden haber dos no. Para los que estudiaron álgebra en el colegio. O si tú ya tienes un sí, tienes un no. Tienes un no, tienes un sí. Si estás bautizado por el Espíritu Santo, por método de Descartes, ¿qué le queda a los que no son bautizados con el Espíritu Santo? El fuego, mis hermanos. Y si leemos el contexto del texto, vamos a decir que ya está puesta el hacha en la raíz, y todo árbol que no da fruto será echado en el fuego que va a arder por la eternidad. Contexto, contexto, contexto. Le mando un abrazo al hermano Dani Mejías del canal Con Contexto. Así que, mis hermanos, quiero saludar rápidamente a Silvia Rojas. Mi hermana Silvia, ¿qué opina de este encuentro que tuvo el etíope con Felipe? Cuénteme, mi hermana Silvia, bienvenida. Pues yo lo relaciono, bueno, a todos nosotros que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Porque siempre tenemos que estar expuestos a la palabra, pero es Dios quien obra en nosotros a través del Espíritu Santo y nos hace nacer de nuevo. Que creo que, bueno, así le pasó a Leonel. Alguien nos predicó de la palabra del Señor, que nos llevó el Espíritu Santo a ese arrepentimiento. Y gloria a Dios, somos nacidos de nuevo. Entramos en ese gozo por estar en Cristo. Imagínense, solo imagínense con lo que usted menciona y con lo que hemos leído. Nosotros, como dice la Escritura, todos merecíamos la muerte. Todos merecíamos el infierno. Todos merecíamos el castigo eterno. Más sin embargo, que no era obligación de Dios rescatarnos y traernos de muerte a vida a cada uno de los que estamos aquí presentes. Él no estaba en la obligación de salvarnos, más sin embargo, Él lo hizo en su puro beneplácito. ¿No les parece que es una razón más para caer de rodillas y decir: Padre Santo, aunque no lo merecía, tuviste misericordia, perdóname, porque he sido un miserable pecador? Cierren sus ojos, mis hermanos, vamos a orar. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Mis hermanos, les recomiendo, vea, 66 libros para que se deleiten. Si usted se siente triste, deprimido, léalo. Y cuando se sienta feliz, cuando no está triste y se sienta feliz, léalo. Comparta con sus amigos. Si tiene un amigo que está preso, gástese un tiempito, vaya, búsquelo, obséquiele la Reina Valera por último, obséquiele algo, visítelo. Hay mucha gente que está sedienta de la palabra de nuestro Señor. ¿Cómo ellos van a saber del mensaje si no hay quien les predique? Gástese un tiempito. Cuando yo estaba en el mundo, bueno, sigo ustedes me entienden.
Cuando yo no era cristiano, yo recuerdo que yo perdía mi tiempo. Y muchos de los que estamos aquí presentes creo que hemos perdido nuestro tiempo cuando andamos muertos en delitos y pecados. Ocupamos nuestro tiempo en cualquier cosa, menos en las cosas que realmente son vitales. Busquen a ese amigo, a ese conocido, aunque no sea amigo, aunque sea conocido por lo menos. Búsquenlo, llévele el mensaje, prepárese por lo menos una horita, un devocional. Mira, le voy a llevar este mensaje aquí al primo de aquí, de mi compañero de la escuela. Está preso. Le voy a llevar ahí. Le voy a obsequiar aquí, mira, ve la Biblia de estudio de Charles Spurgeon. Se la voy a llevar, ya, Tom, ahí está. Gástese ahí un billetito ahí con ellos. Llévele una comidita, conversen, siéntese, pida, chévere. Usted no va a convencer a nadie. Quien convence es el Espíritu Santo. Nosotros somos sembradores de la semilla. El resto lo hace el Espíritu Santo. Así que mis hermanos queridos, les mando un abrazo a la distancia. Quien quiera tomar la foto, bienvenido. El domingo 7:30 hora Colombia, que sería 8:30 hora New Jersey, que sería 9:30 hora Argentina. Tenemos a nuestro hermano, amigo y pastor Albertito Contreras. Lista foto. Listo, bendiciones mis hermanos, que el Señor me los guarde, cuídense, no se olvide mañana el video de Biblia Libre y el domingo la transmisión de la prédica en línea. Bendiciones.